Esta noche vamos a continuar con el tema que hemos venido teniendo desde la semana pasada con respecto a la iglesia. Ya vimos nosotros los dos usos que nos muestra el Nuevo Testamento con respecto a la palabra iglesia, en sentido universal y en sentido local. Esta noche quiero que veamos otra faceta de lo que nos muestra a nosotros la Escritura con respecto a la iglesia, y es su organización. ¿Cómo es que está organizada una iglesia local? ¿Cuál es el modelo bíblico en cuanto a la organización de las iglesias locales? Porque en el mundo religioso que nosotros vemos en derredor nuestro, tantas organizaciones religiosas, no es extraño que le pregunten a uno, bueno, ¿cómo está organizada su iglesia? Es más, en el proceso de enseñanza, de edificación, o cuando estamos nosotros estudiando con personas de otra afiliación religiosa, casi siempre llegamos a este aspecto de la organización de la iglesia. Y nos encontramos una gran variedad de respuestas cuando aquel con quien nosotros estamos teniendo la oportunidad de compartir el Evangelio nos habla de la organización de su iglesia. Escuchamos respuestas como, o preguntas de quiénes son los líderes, cuáles son las responsabilidades de esos líderes, cómo es que se toman las decisiones en la iglesia, cuál es el método, cómo es la organización de su iglesia comparada con otros grupos religiosos. Y también, ¿es que importa si las iglesias están organizadas de una manera diferente? Y la lista de preguntas podría continuar, pero estas son las más comunes que se hacen cuando se está hablando acerca con respecto a la organización de la iglesia. La maraña de grupos religiosos que hay hoy en día es muy difícil de enumerar cuántos grupos hay en el mundo. Eso podemos decir nosotros que es legión. Son multitudes de grupos religiosos los que abundan en el planeta hoy en día. Por eso es interesante hacer esta pregunta. ¿Qué es una denominación? Porque a veces nosotros decimos que la Iglesia de Cristo no es una denominación. Pero ¿entiende usted el significado de ese término, de ese adjetivo? ¿Qué es una denominación? Quiero que nos tomemos el tiempo en esta primera parte del estudio para mirar el concepto que tiene la mayoría de las personas con respecto a una denominación. La visión más popular en nuestro tiempo es que la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, del cual estuvimos nosotros estudiando la semana pasada y haciendo una recordación, y para aquellos que no estuvieron en esa lección hace 8 días, habíamos visto que la Biblia nos habla de la iglesia en dos sentidos, en sentido universal y en sentido local. Y cuando hablamos de la iglesia universal, estábamos hablando de los cristianos que hay en el mundo, todos los cristianos que hay en el mundo. Pero la visión más popular en nuestra época es que la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, se compone de denominaciones o sectas. Esa es la idea general, que la iglesia del Señor se compone de todos los grupos religiosos que hay en el mundo. Hago una aclaración. Como dicen los evangélicos, las iglesias de sana doctrina, porque hay iglesias que no son de sana doctrina. Eso ya será un tema de discutir en otra oportunidad.
Pero la idea general es que la Iglesia universal, el cuerpo de Cristo universal, se conforma de denominaciones o de sectas. En otras palabras, de todos los grupos religiosos que hay en el mundo. O sea, pues, una iglesia de iglesias, en donde Cristo es la cabeza, y este es otro concepto de iglesia. Cristo la cabeza y todas las iglesias locales que hay en el mundo conforman la iglesia del Señor. O sea, pues una iglesia de iglesias. Pero la pregunta es, ¿la iglesia universal es la iglesia universal una iglesia compuesta de iglesias o una iglesia compuesta de personas? Y es importante que nosotros entendamos este aspecto y sepamos responder esta pregunta. ¿La iglesia universal se compone de iglesias o se compone de personas? ¿Es un grupo de iglesias? ¿La iglesia universal es un grupo de iglesias o la iglesia universal es un grupo de personas? Eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, hablando del cuerpo, y obviamente la referencia que hace aquí es con respecto a la iglesia del Señor, empieza diciendo en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Es tan claro lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Y dice que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, somos el cuerpo de Cristo. Vuelvo y leo el verso 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes, mis hermanos, cada uno de ustedes individualmente, junto conmigo, junto con nuestros hermanos que hay en todo el mundo, somos el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Lo que nos está mostrando entonces aquí el apóstol Pablo, como dice empezando el verso 12, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. En otras palabras, el cuerpo no se compone de otros cuerpos. Un cuerpo se compone de miembros. La iglesia del Señor no se compone de otras iglesias. El cuerpo de Cristo no se compone de otros cuerpos. El cuerpo de Cristo se compone de miembros. ¿Y quiénes son los miembros? Cada uno de nosotros. Y como lo dice el versículo 27, individualmente. Entonces, la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor, no se compone de iglesias. La iglesia universal del Señor se compone de cada uno de los cristianos que hay en el mundo. Individualmente, cada uno es un miembro de la iglesia del Señor. Esa es la iglesia universal. Quiero que le presten atención al ejercicio que vamos a hacer enseguida. Como ustedes ven en pantalla, hay 3 columnas. Una dice singular, otra dice plural y otro dice colectivo. Y quiero que le presten atención, hermano, a esta partecita. Es muy sencilla, porque nuestro propósito, o mi propósito, es que podamos entender lo que es una denominación, lo que es una secta. Vamos a empezar primero con un elemento que se llama el eslabón.
Solito, singular, es un eslabón. Ahora, plural, varios eslabones. Pero cuando esos varios eslabones se unen, se juntan, forman una colectividad que se conoce como ¿qué? Una cadena. Mientras no estén juntos, mientras no estén unidos, son eslabones. Pero cuando se hace el proceso de unirlos, de juntarlos para que obren, trabajen como una colectividad, entonces se forma lo que se llama una cadena. Este otro ejemplo, nosotros los cristianos. La Biblia habla de el cristiano de una manera singular. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esos son dos cristianos, tú y él solos. Yo soy un cristiano, singular. Plural, Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando yo me encuentro con un cristiano, hay dos cristianos. Eso es todo lo que hay. O por ejemplo, ahorita estamos nosotros aquí en esta plataforma. Varios de nosotros, 25, 30, no sé cuántos habrán en este momento en la plataforma. Pero somos cristianos los que estamos ahí. Ahora, la Biblia habla de los cristianos de manera colectiva. Pero de manera colectiva ya nos convertimos en algo. Y es que Mateo 18:17 dice, mas si no oyere a ellos, mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿De qué se compone una iglesia? De una colectividad de cristianos que trabajan unidamente, conjuntamente. Si un cristiano visita a otro cristiano en la casa, ahí no se puede decir que es una iglesia, no, ahí hay dos cristianos. Pero cuando varios cristianos se juntan y empiezan a trabajar como colectividad bajo una dirección, ya tenemos entonces nosotros una iglesia. Ahora, la iglesia. La Biblia habla de la iglesia en singular. Primera de Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Manizales, a la iglesia de Dios que está en Santiago, a la iglesia de Dios que está en Panamá, singular. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso es una iglesia local. Pero también habla de ella de manera plural. Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Podríamos decir a las iglesias de Colombia, a las iglesias de Venezuela, a las iglesias de Panamá, a las iglesias de México, etc. Pero no encontramos nosotros un nombre para la iglesia como colectividad. No existe eso en las páginas del Nuevo Testamento. No encontramos un solo ejemplo en los evangelios, o más bien después de Hechos de los Apóstoles, cuando fue establecida la iglesia del Señor, de las iglesias trabajando conjuntamente, de las iglesias trabajando unidas, de las iglesias trabajando como una colectividad. No existe un versículo en la Biblia que lo enseñe o que lo muestre de esa manera. Si miramos todos los tres ejemplos que acabamos de observar, hermanos, un eslabón cuando trabaja como colectividad se convierte en una cadena. Varios cristianos cuando trabajan ya como colectividad se convierten en una iglesia. Pero cuando varias iglesias trabajan como colectividad, no existe eso en la Biblia. No hay un versículo que nos muestre de iglesias trabajando como colectividad. Entonces, cuando varias iglesias se juntan, se unen, empiezan a hacer la obra colectivamente,
¿En qué se convierten? Si la Biblia no lo muestra, ¿en qué se convierten? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Se convierten en una denominación. El Diccionario de Teología Evangélica da la definición de denominación y dice: las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Cuando varias iglesias locales se asocian para llevar a cabo una obra, entonces se convierten ¿en qué? Según lo que dice el Diccionario de Teología Evangélica, se convierten en una denominación. Vuelvo y leo el enunciado. Las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Aunque algunas veces pudiera ser dicho que las congregaciones están localizadas en subdivisiones de denominaciones que tienen una herencia común. Además, una verdadera denominación no afirma ser la única expresión legítima de la iglesia. Pero quedémonos con el primer renglón, el que está en rojo. Las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Eso es una denominación. Cuando varias iglesias locales se juntan, hablan entre ellas y dicen que van a trabajar asociadas, como una sola, que van a llevar a cabo un plan de evangelización, que juntitas lo van a hacer, que van a trabajar como colectividad. Entonces se convierten ¿en qué? En una denominación. Una denominación es una colectividad de congregaciones. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de los grupos religiosos, decimos que son denominaciones. Porque no trabajan cada una independientemente. Las iglesias de las cuales conforman ese grupo religioso no trabajan independientemente. Ellas tienen que trabajar de una manera colectiva, en conjunto, asociadas. Cuando las congregaciones locales funcionan como una unidad, están funcionando denominacionalmente. Eso es una denominación. Ahora, volviendo al Diccionario de Teología Evangélica, dice: aún cuando las denominaciones dentro del protestantismo han llegado a ser la más grande expresión de cristianismo organizado, más allá, mire lo que dice, más allá del nivel de la congregación. O sea, pues, no funciona ella solo ahí localmente, sino más allá. Dice, esa es la más grande expresión de cristianismo organizado, más allá del nivel de la congregación. Nunca ha habido tal reflexión teológica sobre el denominacionalismo. Una mirada a los textos teológicos o credos de las iglesias confirma esto. Y ahora, miren lo que dice, importantísimo lo que dice en la parte final de este parágrafo. Probablemente la explicación más sencilla para esta omisión es que la Biblia en ninguna forma contempla la organización de la iglesia en denominaciones. Amén a esta última parte de este parágrafo, hermanos. La Biblia en ninguna forma contempla la organización de la iglesia en denominaciones. O sea, pues, que varias iglesias locales se junten, se asocien y empiecen a hacer la obra de Dios de manera colectiva. Eso no existe en las páginas del Nuevo Testamento. Como lo dice aquel enunciado, la Biblia omite ese tipo de organización. En lugar de esto, asume lo opuesto, que todos los cristianos, excepto aquellos siendo disciplinados,
están en completa comunión los unos con los otros. Cualquier tendencia a lo contrario fue claramente denunciado. Cita el texto de 1 Corintios 1. Pablo pudo escribir una carta a las reuniones de cristianos en varios lugares en Roma o Galacia con toda seguridad de que todos recibirían el mensaje. Hoy día, para cualquier ciudad o país, tendría que colocar la carta como un aviso en el medio y esperanza secular. Ahora, ¿cuál es el sencillo plan de Dios con respecto a la organización de la iglesia local? Porque la iglesia local tiene una organización terrenal. Recuerden, estudiábamos hace 8 días que la iglesia universal no tiene organización terrenal. Es la iglesia local la que tiene organización terrenal. ¿Y cuál es esa organización de la iglesia local? Filipenses 1:1 nos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esa es toda la organización terrenal de la iglesia local. No hay más. Así de sencilla. En un solo versículo, el Espíritu Santo nos enseña la organización de la iglesia local. ¿Cuál es su organización? Los santos, los miembros en general. ¿Con quiénes? Con los ancianos, los directores de la iglesia y sus colaboradores, los diáconos. Esa es toda la organización de la iglesia local. Es la única organización que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. No hay más, hermano. No busquemos otro tipo de organización. También nos dice en Hechos capítulo 14, con respecto a la organización local, lo siguiente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia local tiene ancianos o debe tener ancianos si hay hermanos que reúnan los requisitos para ser ancianos. Plural. En cada iglesia local debe haber una pluralidad de ancianos. ¿Cuál es el número plural más pequeño? El 2. Entonces, mínimo deben haber 2 ancianos en cada iglesia. No puede haber 1, porque 1 no es plural. La Escritura enseña ancianos en cada iglesia. O, como dice en Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué quiere decir ancianos en cada ciudad? Pues si en una ciudad hay varias iglesias locales, entonces en cada iglesia local deben haber ancianos. Si en cada una de ellas hay miembros que reúnan los requisitos para ser ancianos. La supervisión de esos ancianos, el Señor la limitó. El Señor les dijo dónde era que ellos debían ejercer su supervisión como ancianos o como pastores. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí dice el Espíritu Santo que los ancianos deben apacentar el rebaño en donde ellos son pastores, en donde ellos son obispos, en donde ellos son ancianos. Ellos no pueden apacentar otro rebaño diferente. Ellos no pueden apacentar un rebaño que quede en otra ciudad o en otro país, solamente el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, habla de esa supervisión limitada de los ancianos y dice,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es la grey que ellos deben apacentar? La que está entre ellos, no la que está fuera de ellos, la que está entre ellos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Estos versículos, hermanos, son claros y sencillos, mostrándonos entonces cómo es la organización de una iglesia local. La historia nos informa a nosotros al respecto. En el libro de Historia Eclesiástica, principios de Historia Eclesiástica, el señor Johann Mosheim dice lo siguiente: todas las iglesias en aquellos tiempos primitivos eran cuerpos independientes, ninguna de ellas sujeta a la jurisdicción de alguna otra. Miren lo que está diciendo, hermanos, aquí. Está reconociendo, se está escribiendo en este libro de historia eclesiástica que en el principio las iglesias locales eran cuerpos independientes, no rendían cuentas a otra iglesia local. Ninguna de ellas estaba sujeta a la supervisión, al control, a la inspección de alguna otra iglesia local. Eran cuerpos independientes. En un manual de la historia de la iglesia, el señor Albert Henry escribe: cada congregación era una iglesia completa en sí misma. Ahora, ¿por qué dice él que era una iglesia completa en sí misma? Porque si le prestan atención al recuadro que está a la derecha de sus pantallas, una iglesia completa, ¿de qué consta? Consta de miembros, recursos, que son los que se recogen a través de la ofrenda. Tiene su disciplina, la disciplina que menciona el Nuevo Testamento. Tiene su adoración, que son 5 los actos de adoración: la enseñanza, la alabanza, la oración, la cena y la ofrenda. Esos son los 5 actos de adoración. Y cumple con el trabajo que Dios le encomendó. El trabajo de la iglesia local cubre 3 áreas, que es la evangelización, la edificación y la benevolencia. Por eso dice aquí en el libro, cada congregación era una iglesia completa en sí misma. Sea pequeñita o sea grande, sea de 5 miembros o de 200, tiene eso, tiene esos 5 elementos. Por eso es una iglesia completa en sí misma y es independiente, es autónoma, es suficiente y es igual a las otras iglesias locales. Y si hay varones que cumplen con los requisitos para ser ancianos, tiene sus ancianos. Entonces, cada congregación, nos dice aquí este manual de la historia de la iglesia, cada congregación era una iglesia completa en sí misma. No necesitaba de ayuda externa. Pero ¿qué pasó? Ese sencillo plan de Dios fue violado. Se presentó tiempo después del Señor haber establecido su iglesia, la apostasía. Se desviaron del sencillo plan de Dios, lo violaron, torciendo las escrituras. El señor Philip Schaff, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, dice: todo el espíritu de la época se dirigió a hacia la centralización. En todas partes se sentía una demanda por lo compacto, por una unidad sólida, y esta tendencia interna, en medio de los peligros circunstantes de la persecución y la herejía, llevaron a la iglesia irresistiblemente hacia el episcopado. Nos dice entonces aquí en este parágrafo, este historiador, que la tendencia fue hacia la centralización, a que las iglesias se asociaran,
y que existiera una en el centro, un grupo central que supervisara la obra en general. Volviendo a este libro de Principios de Historia Eclesiástica, nos dice el autor, con el paso del tiempo, todas las iglesias cristianas dentro de la misma provincia se unieron y formaron una especie de sociedad o estado mayor. Hasta el día de hoy, eso lo vemos nosotros. Es más, es triste decirlo, que en la iglesia del Señor ha ocurrido lo mismo. Existen iglesias locales que se han asociado en un sector del país, en una provincia del país, en una región del país, en un estado, en un departamento, se han unido las iglesias de ese sector. Han conformado una sociedad o estado mayor. Esto no es nuevo, esto viene desde después del primer siglo, cuando el sencillo plan de Dios fue violado. En el otro libro, Manual de la Historia de la Iglesia, dice el señor Albert Henry, en las ciudades, la posición de los obispos era una de mucha dignidad y responsabilidad. Tenían casi el control exclusivo de los fondos de la iglesia, incluyendo la responsable administración de las caridades. Tenían la supervisión de un gran número de congregaciones y de los presbiterios y diáconos que ministraban en ellas. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Los obispos de la capital, los obispos de las ciudades, a quienes se miraba con mucha dignidad y con mucho respeto, ellos empezaron a administrar, a supervisar las otras congregaciones esparcidas por el resto de la región o por el resto del país. Eso fue una violación del plan de Dios. Porque, como leímos ahorita, la instrucción de Dios es que los obispos solamente pueden supervisar, apacentar el rebaño en el cual ellos son obispos, no más allá de eso. Por eso, ¿qué nos decía el diccionario de teología evangélica? Las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Simple y sencillamente. Por ejemplo, el lugar donde, bueno, tomemos a Colombia como ejemplo. Si todas las congregaciones que hay en el país nos asociamos, nos juntamos bajo una sola para actuar colectivamente, nos convertimos ¿en qué? En una denominación. Cuando varias iglesias permiten que otra iglesia sea la que administre, supervise, dirija lo que es de cada iglesia local, esas iglesias, al permitir eso y asociarse de esa manera, se convierten ¿en qué? En una denominación. Las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Aunque algunas veces pudiera ser dicho que las congregaciones están localizadas en subdivisiones de denominaciones que tienen una herencia común. En el mundo denominacional, la organización de una iglesia local es muy diferente a la sencilla organización que leemos nosotros en el Nuevo Testamento. Puede incluir en el mundo denominacional, la organización de una iglesia local puede incluir un pastor o su esposa, que por ser la esposa del pastor, entonces ella es pastora. Un pastor. Cuando la Biblia enseña, mínimo 2. Puede incluir un concilio de iglesia. O sea, pues, que en el año se programan varias reuniones a nivel nacional o de la región del país que corresponda
para que haya una reunión de los representantes de cada una de las iglesias locales para informarles e informar ellos también de la situación, de cómo va el trabajo y qué necesitan para continuar adelante. Una mesa directiva, un comité de finanzas, un comité de relaciones parroquiales, un comité de nómina y personal, y la lista continuaría. El grupo de las hermanas Dorcas, el equipo de fútbol, el equipo de animación, el grupo de alabanza. La lista es interminable, porque así es como funcionan las denominaciones. Eso es torcer las escrituras, porque ese tipo de organización no es lo que nosotros encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. El sencillo plan de Dios es la iglesia local. Ese es todo el sencillo plan de Dios para la organización de su iglesia local. Sus miembros, que tienen sus recursos, producto de la ofrenda, que hacen uso de la disciplina cuando es necesaria, la disciplina mencionada en el Nuevo Testamento, realizan los 5 actos de adoración y ejecutan la obra que el Señor le encomendó, que cubre 3 áreas: evangelización, edificación y de benevolencia. ¿Bajo la supervisión de quiénes? De los ancianos, con la colaboración de los diáconos. Esa iglesia, el Señor enseña que es independiente, es autónoma, es igual a las otras 6 iglesias locales y es suficiente para llevar a cabo la obra que Él le encomendó. Hermanos, esto es todo lo que muestra el Señor en su palabra con respecto a la organización de su iglesia local.